Bueno, muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 37. Jeremías capítulo 37. Este libro se pone cada vez más interesante por varias razones. Una, por la forma como Dios de manera insistente enseña la palabra al pueblo de Judá y de Jerusalén, a los líderes especialmente, pero también por la forma como reaccionan aquellos que reciben la palabra. Y hemos visto durante el transcurso de este libro reacciones muy fuertes contra Jeremías. Cuando se presenta la verdad hay reacciones fuertes, ¿sí? En ningún momento en todo lo que hemos visto de este libro de Jeremías, y ya van 36 capítulos, hemos visto que el pueblo ha buscado arrepentirse. Nunca hemos visto que ellos han agachado la cabeza y han dicho nos equivocamos, qué debemos hacer, cómo podemos cambiar, cuál es el camino correcto. No lo hemos visto. Hemos visto que siempre se han levantado con soberbia y la reacción ha sido fuerte y contraria a la actitud que debieran tener. Es decir, han reaccionado con mayor rebeldía, con mayor altivez frente a la palabra y por supuesto frente al profeta Jeremías. Yo no sé si en algún momento alguien les ha dicho la siguiente frase: se lo advertí o se lo dije. ¿Alguna vez les han dicho eso? ¿O es como el pan de cada día? ¿Sí? Con muchísima frecuencia nosotros nos dicen o nosotros decimos a otros, yo se lo advertí, o se lo había dicho, ¿sí? O estaba advertido, ¿sí? O se lo dije con un dedo así señalador. Muy bien, hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de eso, porque justo es la reacción que el pueblo va a tener y cómo Dios, a través del profeta, va a mostrar que efectivamente Él les ha advertido lo que viene. ¿Sí? Dios les ha advertido. Jeremías comenzó aproximadamente su labor profética cuando tenía 20 años de edad. Recuerden que en el capítulo primero del libro de Jeremías dijimos que Jeremías aproximadamente tendría 20 años de edad. Algunos de nosotros ya pasamos por esa edad, si otros están apenas acercándose. Pero a los 20 años comenzó su labor profética. En este momento han transcurrido aproximadamente 30 años. Jeremías ha sido profeta durante 30 años para Judá y Jerusalén. Es decir, Jeremías tiene unos 50 años para este momento de esta historia. Ya algunos nos aproximamos rápidamente a esta edad. 50 años, 30 años de labor profética de Jeremías. Incansable predicando, pregonando por los campos, por las calles, en el templo, en el palacio. Recordemos que ya hace algunos años a Jeremías se le ha prohibido entrar al palacio y se le ha prohibido entrar al templo, ¿sí? Jeremías solamente tiene permiso para estar en la ciudad y caminar por la ciudad y moverse como un ciudadano común y corriente, pero tiene rotundamente prohibido por el rey entrar al palacio, ¿sí? Y entrar al templo, ni siquiera en el atrio puede estar. Sí, hemos visto que eso ha sido parte del sufrimiento que ha tenido el profeta Jeremías en los últimos años de su ministerio. En los capítulos anteriores vimos que a Jeremías Dios le dice que escriba, Jeremías escribe y el rollo es llevado al templo, ¿cierto? Al palacio para ser leído, y el rey quema el rollo en presencia de muchos de los príncipes y de los oficiales. Jeremías no está presente, pero la idea es silenciar a Jeremías. En el capítulo anterior el rey y los príncipes ordenaron a Jeremías que se escondiera, ¿recuerdan? Le dijeron, ve y escóndete, busca un escondite porque el rey busca tu vida para matarte. ¿Sí? La vida de Jeremías es una vida de mucho sufrimiento. Jeremías ha sido profeta por muchos años, pero cada vez pareciera ser que las circunstancias de sufrimiento y de persecución se agudizan en la vida de este profeta y casi que él está condenado al silencio, al exilio, casi que la única solución es guardar silencio y no decir más, y eso como que va a hacer que se opaque la persecución que viene contra él. Jeremías ha sido un hombre muy interesante, muy valeroso en el tema de la profecía. Pero hay una situación paralela que se está dando a la vida de Jeremías y es el sitio de Jerusalén. Jerusalén ha sido sitiada por el ejército babilonio. 18 meses lleva el sitio en la ciudad de Jerusalén. Año y medio la ciudad sitiada, es decir, los soldados custodiando la ciudad de tal manera que nadie puede entrar ni salir. Y por lo tanto, al no poder entrar ni salir, pues no hay alimentos, no hay comercio, no hay vida y los ciudadanos están a punto de un hambre, ¿cierto? De una hambruna y de situaciones que generan una guerra. Entonces, estamos en esa situación, estamos justo en ese momento. Jeremías, 30 años de labor profética y la ciudad sitiada por año y medio.
sitiada fuertemente por los soldados babilónicos. Recordemos que en este momento Sedequías intenta hacer una alianza con el rey de Egipto. Y la razón por la cual él se quiere aliar con Egipto es para ver si se crea un bloque para reaccionar contra Babilonia y buscar pues ser librados del sitio que está produciendo el rey babilónico. En esa situación, el rey o el faraón de Egipto viene con un ejército para auxiliar a la ciudad de Jerusalén. ¿Qué sucede? Cuando vienen los soldados de faraón para auxiliar al rey Sedequías, que está sitiada la ciudad, entonces los soldados babilónicos ven que se acercan los soldados de Egipto, ¿y qué hacen? La orden es: levantemos el sitio, porque no estamos preparados para enfrentarnos con faraón. Estamos preparados para enfrentarnos con Judá y con Jerusalén, pero no con faraón y con su ejército. Levantan el sitio, los soldados de Babilonia se regresan para Babilonia, y entonces pues hay como un respiro y hay una esperanza para el pueblo de Jerusalén. Entonces vamos a entrar en materia. Abran sus Biblias por favor en Jeremías capítulo 37, y yo quiero que me acompañen por favor en el versículo 9, que va a ser la base del tema de la predicación. Así ha dicho Jehová: no os engañéis a vosotros mismos, diciendo: sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. El tema de la enseñanza de esta mañana es: no os engañéis. No os engañéis. Es una frase que se repite en el Nuevo Testamento, que Jesús la repitió y que Pablo también la repitió. No os engañéis. Y vamos a hablar de justamente el engaño que el pueblo de Jerusalén y de Judá y los príncipes tenían frente a la palabra de Dios. Ese es el tema de la predicación de hoy, y vamos a desarrollar la primera parte del versículo 1 al versículo 10. Jeremías 37, 1 al 10. En lugar de Conías, hijo de Joacín, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Pero no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra, a las palabras de Jehová, las cuales dio por el profeta Jeremías. Y envió al rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto, y llegó noticia de ello a oídos de los caldeos que tenían sitiada a Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultases: he aquí que el ejército de Faraón, que había salido en vuestro socorro, se volvió a su tierra en Egipto. Y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad, y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová: no os engañéis a vosotros mismos diciendo: sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Porque aún cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros, y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrá esta ciudad a fuego. Algo supremamente interesante. Sedequías ha perseguido todo el tiempo a Jeremías. De los 5 reyes bajo los cuales Jeremías dio su profecía, que fue Josías, Joacás, Joacín y ahora Jeconías y Sedequías, de esos 5 el que más persiguió al profeta Jeremías fue el rey Sedequías, es decir, el último que está en el trono en este momento. Pero a pesar de que Sedequías ha perseguido muchas veces e insistentemente al profeta Jeremías, en varias oportunidades Sedequías buscó el consejo de Jeremías. En algunas oportunidades lo hizo públicamente y en otras oportunidades lo hizo en secreto. Parece ser que en medio de toda la obstinación con la cual perseguía y trataba a Jeremías, el rey Sedequías dentro de sí sabía que Jeremías era el profeta verdadero y que Jeremías tenía palabra de Dios y que lo que dijera Jeremías se iba a cumplir. Entonces en varias oportunidades Sedequías en oculto buscó recibir consejo y en otras oportunidades lo hizo públicamente. En esta primera oportunidad lo hace en público. Dice que le manda una embajada diplomática del palacio, ¿cierto?, para que busquen a Jeremías y tomen consejo. ¿Cuál es básicamente la consulta que se le va a hacer? En el versículo número 6.
versículos 6 y 5, ¿cuál es la consulta que se le va a hacer? Muy bien, se está levantando el sitio en la ciudad de Jerusalén porque escucharon los soldados de Babilonia que venían los soldados de Faraón. Y como ellos están huyendo, entonces se le consulta a Jeremías y se le dice, ¿qué podemos nosotros hacer? ¿Cierto? ¿Qué es lo que debemos hacer? Jehová nuestro Dios, dijesen al profeta Jeremías, ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Recuerden que lo que le está pidiendo ahora la embajada que viene de parte del palacio es que ruegue a Dios por ellos. Básicamente ese es el encargo o la comisión que tienen estos soldados o estos diplomáticos al ir ante el profeta Jeremías. Ruega a Dios por nosotros. ¿Sí? Ustedes no sé si recuerdan, pero en 2 oportunidades en lo que hemos visto del libro, Jeremías ha intentado orar a Dios a favor del pueblo. ¿Y qué le ha dicho Dios al profeta Jeremías? No pida por este pueblo, no ruegue por paz, no ruegue por tranquilidad, no ruegue para que se quite estas condiciones difíciles, porque no se van a quitar. No pida eso porque no va a ser concedida la petición. En esta oportunidad no es Jeremías el que intenta orar por el pueblo, sino que es Sedequías el que intenta tener el favor de Jeremías a través de la oración. ¿Qué piensa Sedequías que tiene Jeremías a través de la oración? ¿Por qué él consulta y le pide que ore? ¿No se han dado cuenta ustedes que muchos impíos cuando están en situaciones difíciles nos buscan a nosotros y nos piden que oremos? Entonces uno dice, ¿por qué nos buscan? ¿Porque ellos creen en el Señor? ¿Porque ellos están dispuestos a arrepentirse? ¿Porque ellos adoran a Dios correctamente? ¿O porque ellos nos piden que oremos? Porque ellos quieren tener un beneficio. Sedequías no está pidiendo que Jeremías ore para ellos arrepentirse. ¿Por qué él quiere que oren? Para que les vaya bien, ¿cierto? Para que todas las cosas les vaya bien y para que ellos no sean avergonzados y humillados según las profecías que se han dado. Entonces el versículo 5 dice, y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto, llegó noticia de ello oído de los caldeos y se retiraron, y entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová. La Biblia dice que Jeremías recibió la comisión de estos hombres que vinieron de parte del palacio, recibió el encargo de orar, pero Jeremías no oró. ¿Qué fue lo que hizo Jeremías? Versículo 6. Les dio nuevamente la palabra que vino del Señor. Vino nuevamente palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo, y le dice probablemente a esta comisión que viene para que ellos a su vez pues reproduzcan esta información ante el rey Sedequías. La pregunta es, ¿vino palabra nueva de Dios a Jeremías? ¿Es una revelación nueva por aquello de clama a mí y yo te enseñaré cosas nuevas? ¿Qué fue lo que vino a Jeremías para transmitirle nuevamente a esta comisión de diplomáticos que llevaran al palacio? La misma palabra que durante 30 años Jeremías había dicho. Jeremías llevaba 30 años diciendo lo mismo. ¿Qué era? Ustedes son idólatras, ustedes son rebeldes, son inmorales, se han apartado de Dios y como consecuencia va a venir la invasión de los babilonios, van a ser llevados cautivos a Babilonia y al menos que ustedes se arrepientan, ¿cierto? Dios desistirá de lo que va a hacer. Ahora, si ustedes no quieren morir en la invasión que van a generar los babilonios, por favor entréguense voluntariamente para que sean llevados cautivos y de esa manera sean preservados. Esa es la palabra que vino. Esa palabra la dijo Jeremías cuando estaba de rey Josías. Luego repitió la misma palabra cuando estuvo de rey Joacás. Luego la repitió como si fuera poco bajo Joacín y luego bajo Jeconías y ahora está Sedequías y Jeremías repite exactamente lo mismo. No hay nada nuevo. Cuando dice el versículo 6, vino palabra de Jehová y él dijo, así ha dicho Jehová, es lo mismo. Y el versículo 7 nos dice el mensaje. ¿Cuál es el recado que deben llevar esos mensajeros? Diréis así al rey de Judá que os envió a mí para que me consultases. He aquí que el ejército de Faraón que había salido en vuestro socorro se volvió a su tierra en Egipto. Mira lo interesante. Eso no lo sabía todavía Sedequías y esta comisión. Que el ejército que venía en auxilio de Sedequías y de Judá y de Jerusalén se ha regresado. Es decir, no alcanzaron a llegar para auxiliarles, pero ya Dios le manda a decir, el ejército ya se devolvió. ¿Por qué? No sabemos. Sencillamente, ellos se devolvieron y no alcanzaron a llegar. Es interesante esto, porque ¿quiénes están en el centro de todo esto?
los judíos. Judá y Jerusalén están en el centro. Nabucodonosor y Faraón no están pensando enfrentarse mutuamente. Ellos no tienen la intención política o militar de enfrentarse entre ellos. Nabucodonosor quiere invadir a Judá, llevarse los cautivos y listo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que quiere hacer Faraón por su parte? Venir y auxiliar a Judá, pero no más. Pero cuando viene el ejército de Faraón y se encuentra que la ciudad está sitiada y que los ejércitos de Nabucodonosor están en Judá y Jerusalén y vienen los ejércitos de Faraón preparados para auxiliar a Judá, ¿qué dicen? ¿Nos vamos a encontrar con el Faraón? ¿Con el Nabucodonosor? ¿Con su ejército poderoso? No, no nos vamos a enfrentar con ellos y se regresan. Porque no se van a enfrentar. Su intención es auxiliar a Judá, pero su intención no es enfrentarse con un ejército tan poderoso como era el ejército de Nabucodonosor. Era el ejército más poderoso que había en el momento. Entonces se regresan y Dios le dice a Sedequías, el ejército que venía a auxiliarlos se regresó. ¿Cuál es la alegría que tiene Sedequías en este momento y todo el pueblo? La ciudad estaba sitiada por 1 año y medio. Pero resulta que de un momento a otro ellos no sabían, pero los soldados de Babilonia tomaron sus armas y se fueron para Babilonia. Entonces, ¿qué dice Sedequías? Somos libres. Las profecías que nos dio Jeremías eran falsas. Miren que no nos invadieron, sencillamente nos sitiaron por 1 año y medio, pero ahora los soldados se regresaron. Todo lo que Jeremías ha dicho es falso. Ahora podemos salir con libertad y orar y pedirle a Dios que nos dé tranquilidad. ¿Sí me hago entender lo que está sucediendo? ¿Por qué Sedequías juzga que no va a acontecer lo que Dios les ha advertido? Porque la circunstancia del sitio de los babilonios sobre Jerusalén se ha levantado. Sedequías no sabe por qué. ¿Sí? Sedequías no sabe por qué se levantó el sitio. De un momento a otro ellos levantaron sus ejércitos y se regresan. ¿Saben por qué se levantaron los babilonios los ejércitos? Porque vieron que venían los egipcios. Y dijeron, no, aquí hay una guerra terrible, no vamos a enfrentarnos a esto. Ellos querían conquistar el templo y dicen, si nos enfrentamos los dos ejércitos poderosos, pues posiblemente, ¿quién va a conquistar el templo? Mejor no hagamos eso. Regresémonos, es una estrategia política, es una estrategia para la guerra, ¿cierto? Es una estrategia interesante. ¿Sí? Nabucodonosor es una estratega interesante para la guerra y regresémonos. Y no hay guerra, punto. Porque Faraón no va a ir hasta Babilonia, Faraón viene solamente hasta Judá porque la intención es auxiliar a Judá. Pero al ellos retirarse, entonces ¿qué hace el ejército de Faraón que viene acercándose hacia Jerusalén? Se regresa, porque dicen, pues nosotros veníamos a ayudar a Judá, pero pues como ellos se retiraron, ya no hay necesidad, pues no nos gastemos acá, o no nos desgastemos en esta situación. Sedequías y el pueblo que estaba sitiado, ¿sabía esto? Ellos no sabían nada. Ellos lo único que saben es que hay una circunstancia anterior y es un sitio. Y ahora hay una nueva circunstancia, es que los soldados se retiraron. Entonces, ¿qué dicen los políticos de turno, incluido el rey? Somos libres, no va a haber invasión, no va a haber esclavitud. Jeremías es un profeta falso. Y cualquiera de nosotros leería así las circunstancias. Entonces, ¿qué le dice Dios al rey a través del profeta Jeremías? Acompáñeme, por favor. He aquí que el ejército de Faraón que había salido en vuestro socorro se volvió a su tierra de Egipto. Y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. Ese mensaje que Dios le está diciendo nuevamente para el rey es alentador. Es decir, como ellos se levantaron, pero los que venían en su auxilio se regresaron, ¿qué va a acontecer otra vez con los soldados babilonios? Se van a regresar. Así que no canten victoria. Se van a regresar, van a tomar la ciudad y la pondrán a fuego. Y el versículo 9 es un versículo central en el estudio y en el llamado de atención. Así ha dicho Jehová, no os engañéis a vosotros mismos, diciendo, sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. No os engañen, le dice el Dios a través del profeta al rey y a sus principales. No se engañen, no piensen que si esta circunstancia le es favorable, todo se solucionó. ¿Qué era lo que se requería del pueblo? Arrepentimiento. El pueblo no se ha arrepentido, ¿qué va a venir como consecuencia? Juicio. Ellos dicen, hay una circunstancia que nos es favorable, entonces yo creo que ya Dios no nos va a disciplinar. No sé si así les ha pasado a ustedes en algunos momentos. Y a veces pasa con nuestros hijos. Cuando nosotros les decimos, bueno, cuando lleguemos a la casa arreglamos.
Y nosotros llegamos a la casa y se nos olvida así arreglar, y ellos ¿qué dicen? Me escapé, ¿cierto? Me escapé, pero resulta que todavía no se arregla. A veces el arreglo es por la tarde, ¿sí? O el arreglo es en el momento oportuno, ¿sí? Y básicamente eso es lo que estaba pasando. Ellos se regresaron, entonces ya todo se solucionó y volvemos a lo mismo. Y el Señor les dice, no se engañen. Básicamente el concepto engañar en este texto es, no cobren ánimo. Porque justo eso fue lo que hizo el pueblo. Ellos cogieron ánimo. Año y medio, ¿cómo estuvieron? Doblegados porque estaban sitiados con ejércitos poderosos y armamento. Y además habían profecías que decían que iban a ir al cautiverio. Pero una vez se levanta el sitio en Jerusalén, lo que hace el rey y todo su pueblo es cobrar ánimo. Es decir, se animan y se entusiasman y dicen, no nos va a acontecer lo que se nos ha profetizado. Y eso es lo que el Señor les dice a través del profeta, no se engañen, no cobren ánimo pensando que no les va a venir eso que se les advirtió. Dice, porque sin duda los caldeos se apartaron, pero regresarán. Sin duda, es decir, con toda seguridad va a acontecer lo que se ha dicho, lo está diciendo el profeta Jeremías. Porque aun cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros, y si quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrá esta ciudad a fuego. Miren el augurio para el pueblo. Es una situación supremamente interesante. Ahora el profeta Jeremías les habla en un sentido muy hipotético. Le dice, bueno, supongamos que ustedes se enfrentan a los caldeos o a los babilonios y que ustedes les ganan o los vencen. ¿Eso era posible realmente? Era imposible. Sí, pero está hablando de un lenguaje hipotético. Supongamos que hay guerra y supongamos que ustedes, que son poquitos y no preparados para la guerra, se enfrentan con un ejército poderoso. Y supongamos que ustedes los vencen y los dejan heridos a todos. Si aún eso sucediera, ¿qué va a pasar con los soldados heridos que no murieran, sino que estuvieran heridos? Se levantarán y no podrán atacarlos a ustedes para derrotarlos, pero van a prender la ciudad a fuego. Y justo esa era la profecía, que la ciudad iba a arder en fuego, y al arder en fuego, ¿qué iba a ser destruido? El templo, todo el palacio del rey, iban a llevar cautivos a los rehenes, y entonces se iba a cumplir la profecía. Es muy caótica la situación para el rey Sedequías, que estaba muy animado diciendo, ya no nos va a acontecer esto. Hemos sido libres del juicio de Jerusalén y no nos va a acontecer lo que se ha profetizado. Entonces lo que Jeremías básicamente le está diciendo es, se les ha advertido. Ustedes están advertidos. Y aunque las circunstancias sean favorables, va a venir lo que se les advirtió. Queridos hermanos, a modo de aplicación, muchas veces nosotros leemos las circunstancias. Y las circunstancias en algunos momentos no son favorables. Y nosotros cuando leemos las circunstancias a veces sacamos conclusiones. Pero generalmente las conclusiones que sacamos de las circunstancias son equivocadas. Por ejemplo, uno dice, bueno, pues si yo tengo trabajo es porque Dios está a favor mío. Mientras yo tenga trabajo es porque Dios está contento conmigo. Si Él no estuviera contento conmigo, Él me quitaría el trabajo y me disciplinaría. Yo les pregunto, ¿esa circunstancia favorable del trabajo muestra que Dios está agradado con nosotros? No necesariamente. Algunos dicen, si Dios quisiera destruirme, me destruye, pero no me ha destruido, es porque yo estoy obrando bien y Él debe estar muy feliz conmigo. Entonces las circunstancias no nos sirven para conocer la voluntad de Dios. Las circunstancias no son la forma como leemos y comprendemos e interpretamos la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios está escrita en su palabra. Y a veces podemos tener trabajo, podemos tener salud, podemos tener ascensos, pero eso no significa que estemos obrando bien. Así le pasó a Sedequías y al pueblo. Se levanta el sitio y ellos dicen, tenemos las condiciones políticas y civiles favorables. Entonces no va a venir juicio y reprensión. Conclusión, Jeremías es un profeta falso. Pero no era esa la conclusión, ellos se apresuraron a sacar una conclusión equivocada, pero Jeremías les dice, no se engañen, ustedes están advertidos, se les ha dicho una y otra vez que viene juicio y destrucción, y efectivamente eso va a acontecer. Hay varias situaciones interesantes que Jeremías comenta aquí que tienen que ver con las circunstancias. Primero, los que venían en auxilio de ustedes de Faraón se regresaron. Esa es una circunstancia que el pueblo no conocía, pero Dios conoce y nos la hace pública a través del profeta. Esa es otra circunstancia que ustedes no han considerado. Otra circunstancia, aunque los soldados babilonios se regresaron para Babilonia,
Una vez ellos se den cuenta que los soldados de Egipto regresan, ellos van a volver nuevamente porque van a cumplir su cometido, que es invadir la ciudad y llevarlos cautivos. Esa circunstancia ellos no la contaban. Y tercera circunstancia hipotética que presenta Jeremías. Si ustedes se enfrentaran, en caso dado que se enfrentaran en la guerra, y en caso dado que ustedes ganaran esa guerra, y en caso dado que ustedes vencieran los ejércitos babilonios, pero siempre en toda guerra, y lo vemos en las noticias, siempre sobreviven algunos. ¿Sí? Nosotros hemos visto en nuestro país cuando hay masacres, dicen llegan unos insurgentes y masacran una población o una familia, y todos los exterminadores ellos se van firmemente convencidos de que los masacraron a todos. ¿Y qué nos dicen las noticias? Uno se hizo el muerto, o estaba herido y sobrevivió, se levantó y nos cuenta toda la versión. ¿Sí? Sobrevivió y defendió o soltó a los que estaban amordazados y de todas maneras él cuenta la historia. Dice, Jeremías está diciendo, si eso aconteciera, que ustedes dan por sentado que destruyeron a todos los soldados, o que algunos quedaron ya heridos y que con esas heridas van a morir, pero algunos se levantaren, esos que se levanten van a meterle fuego a la ciudad. ¿Cómo la ven? ¿Está fácil para Sedequías o no? ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a Sedequías a través de Jeremías? No hay circunstancias favorables para ustedes. No juzguen a la luz de una circunstancia que tienen el favor de Dios, porque no hay circunstancias favorables. De todas maneras, así ustedes se enfrentaran, así tuvieran un ejército y vencieran, Dios va a destruir la ciudad. Y ustedes no van a salir victoriosos, porque Dios lo ha hablado y Dios lo ha advertido en muchísimas oportunidades. Queridos hermanos, eso es un llamado para el pueblo y para el rey, para que no se engañen. ¿Cómo están engañados el pueblo y los ministros? Porque ven algunas condiciones favorables, políticas y civiles, y quieren desconocer el plan de Dios. Pero primero Dios dice, yo les he advertido. Vamos al versículo 11 en adelante hasta el versículo 16. Dice de la siguiente manera, y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse del medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo, tú te pasas a los caldeos. Y Jeremías dijo, falso, yo no me paso a los caldeos. Pero él no los escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y lo azotaron y le pusieron en prisión en casa de escriba Jonatán, porque lo habían convertido en cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, y habiendo estado allí Jeremías por muchos días, y queda en continuará, lo vamos a ver posteriormente. Esta segunda parte quiero que la miremos con detenimiento. Primero, el rey Sedequías manda una embajada, unos diplomáticos, para consultar a Jeremías y dice, ruega a Dios porque ya tenemos paz y tranquilidad, ya estamos a paz. Jeremías manda su mensaje. ¿Cuál es el mensaje? No se engañen, va a haber destrucción. Las circunstancias no les son favorables, definitivamente la ciudad va a ser destruida de acuerdo a la profecía bíblica. Entonces, ¿qué acontece en ese momento? Dice la Biblia que Jeremías, como cualquiera de nosotros, estando en la ciudad, dice, no, pues yo voy a salir y voy a ir a tierra de Benjamín. ¿Para dónde iba Jeremías? Para Anatot. Recuerden que él era de Anatot. Anatot quedaba a unos 45 kilómetros de Jerusalén. ¿Cuánto tiempo tomaría él yendo, pues, así caminando? Pues en poco tiempo él iba a llegar, ¿cierto? Posiblemente de un día para otro, o el mismo día, o de un día para otro, él iba a llegar a ese lugar. ¿Cuál era el interés? La Biblia no nos dice, pero muy probablemente el interés de Jeremías era visitar su pueblo, visitar su familia, pero recuerdan que en el capítulo 32 él había comprado una propiedad. Él había comprado una finca, tenía una finca, una propiedad, una heredad, y él podía visitarla porque era suya. ¿Sí? Tenía su escritura, y como se levantó el sitio de la ciudad, porque todos estaban encerrados en la ciudad, al levantarse el sitio, probablemente muchos, pero entre ellos Jeremías, ¿qué dijeron? Bueno, vamos a darnos una pasadita por Anatot. Ya no hay esa restricción civil, militar para poder salir, entonces vamos y vamos a ir a la finca. Cualquiera de nosotros haría eso. Muchos de nosotros o de ustedes dicen, bueno, vamos a aprovechar las vacaciones para darnos una salidita de la ciudad. La ciudad no está sitiada, pero cuando uno tiene hijos en el colegio, pues uno dice, no podemos salir mientras están en clases. Pero una vez terminen sus clases, vamos a darnos una salidita por tierra de Benjamín, los que tienen
propiedades, ¿cierto? O fincas campestres. Los que no, pues nos toca no salir. Pero Jeremías tenía un lugar donde ir. Entonces él sale. ¿Qué es lo que acontece cuando él sale? La Biblia lo dice. Había guardias, ¿sí? Aunque la ciudad se había levantado el sitio, había guardias. Dice, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías. Esta no era guardia babilónica, sino era la guardia propia de los judíos. Eran los vigilantes que estaban en la puerta. Cuando intenta salir Jeremías, ¿qué acontece con este guardia? Le levanta una acusación falsa. ¿Sí? ¿Por qué está molesto este guardia? ¿Por qué está molesto todo el sistema político contra Jeremías? Porque él dice todo lo contrario a lo que ellos quieren escuchar. Es muy probable que otros muchos salieron de la ciudad y pudieron viajar a sus fincas y pudieron visitar su familia, ir a comerciar, la vida normal de la ciudad porque ya no estaba sitiada. Pero ¿por qué justo a Jeremías lo detienen en la puerta y le levantan una acusación? ¿Por qué Jeremías? Porque Jeremías está siendo perseguido de manera injusta por el sistema político del momento porque presenta la palabra profética que el pueblo no quiere escuchar. ¿De qué se le acusa a Jeremías? Versículo 13. Dice, tú te pasas a los caldeos. Miren lo interesante, Jeremías les había dicho una y otra vez, si ustedes quieren sobrevivir, entréguense voluntariamente a los caldeos, para que sobrevivan. El pueblo no quiso escuchar. Una vez se levanta el sitio y Jeremías toma la decisión de salir a Anatob, ¿sí? A visitar probablemente su propiedad. ¿De qué es acusado? De que él se va a entregar voluntariamente a los caldeos. Esa es la acusación. Tú te pasas a los caldeos, es decir, tú vas a ir a rendirte a nuestros enemigos. Y si tú vas y te haces parte de nuestros enemigos, pues nosotros quedamos solos porque probablemente usted va a llevar información de nosotros. Porque Jeremías era un hombre no solo profeta de Dios, sino de una familia influyente en la ciudad y de familia sacerdotal. Entonces la acusación es muy interesante, pero realmente es una acusación sin ningún tipo de fundamento. ¿En qué cabeza cabe que Jeremías se iba a entregar a los caldeos? Si Dios nunca le había dicho eso a Jeremías. Dios le mandó a decir al pueblo, es decir, al rey y a los dirigentes políticos que ellos políticamente tomaron la decisión de entregarse, pero no que lo hicieran los ciudadanos de manera individual. Nunca se había dicho eso, que cualquier ciudadano voluntariamente se entregara, sino que políticamente el rey y todo su gabinete dispusieran una entrega voluntaria de su ciudad y de la nación a Babilonia, pero no que lo hicieran los ciudadanos de manera individual. Entonces es una acusación muy infundada, es una acusación que no tiene ningún sentido, ni legal ni jurídico, no tiene sentido común. ¿Por qué acusan a Jeremías de esto? Porque no han podido encontrar otro medio para llevar a Jeremías a la cárcel. Recuerden que en el capítulo anterior le dijeron escóndase porque el rey lo quiere matar, pero ¿qué dice este capítulo? Jeremías entraba y salía como cualquiera, no tenía por qué esconderse. Jeremías no tenía por qué esconderse porque era el profeta de Dios, estaba diciendo la verdad y había libertad en la ciudad para moverse. Entonces, ¿qué es lo que hace ahora el rey y sus dirigentes? Le tienden una trampa. ¿Cuál es esa trampa? Una vez él va a salir, no puede salir. ¿Por qué? Porque usted se va a pasar para los caldeos. ¿Cómo responde Jeremías? Versículo 14. Falso. No me paso a los caldeos. Esa es la debida defensa de Jeremías ante un guardia. ¿Y qué le dice? No, señor, sino que usted se va a pasar a los caldeos, y lo tomó preso y lo metió en una cárcel nueva que existía en ese momento en la ciudad, y esa cárcel era llamada la cárcel de las bóvedas o la cárcel de las cisternas, de los calabozos, pero no eran calabozos como los que nosotros conocemos, eran cisternas. ¿Sí? Eran huecos profundos en la tierra donde metían a los presos para que bajo ninguna circunstancia se pudieran volar. ¿Cómo les parece a ustedes el trato que le están dando a Jeremías? Están metiendo a Jeremías a una cisterna, a una bóveda, a un hoyo para ver si se muere, porque quieren silenciarlo bajo todos los medios. En el capítulo anterior, el rollo que él escribió inspirado por el Espíritu Santo fue quemado al fuego. ¿Cierto? No queremos tener ningún vestigio de Jeremías ni de lo que él dice. O sea, quememos toda su producción literaria y ahora metámoslo a la cárcel. Pero no una cárcel de esas que nosotros conocemos de nuestro país, ¿cierto?
con todas las comodidades o con todos los privilegios. Era un lugar donde realmente él quedaba aislado, tratado de manera inhumana. Era un calabozo, pero un calabozo subterráneo, con unas condiciones infrahumanas para él sobrevivir. Ahora, yo les pregunto, ¿había razón para meter a Jeremías en esas condiciones? ¿Había causa legal, jurídicamente? ¿Había un debido proceso que se había llevado contra Jeremías? Sencillamente toma la opción de salir a dar un paseo a las afueras de la ciudad. Los guardias lo detienen, le levantan una acusación falsa y dicen, no, lo que usted está diciendo no es cierto, lo llevamos a la cárcel. ¿Cómo les parece eso? Se parece a un sistema como el sistema acusatorio nuestro, ¿cierto? Que rápidamente se sindica a una persona y se sentencia, aún sin derecho a la defensa, sin derecho a nada. Es probable que si se esperan un poco estos guardias para llevar a Jeremías a la cárcel, el pueblo se subleve, porque parte del pueblo estaba a favor de Jeremías. Es muy probable que si se espere, Jeremías tiene una legítima defensa y Jeremías tenía amigos en el palacio, ¿se acuerdan? Capítulo anterior y otros capítulos. Y amigos muy influyentes en el palacio. Es probable que hubieran evitado que Jeremías hubiera ido a la cárcel. Queridos hermanos, pero rápidamente el sistema dominante, el sistema político de turno, es represor, ¿sí? Recuerden que la represión es una característica de los gobiernos. Y estamos viendo que Judá y Jerusalén ejercen una acción represiva, especialmente contra Jeremías. Lo meten a la cárcel. ¿Qué condiciones tiene la cárcel? Unas condiciones paupérrimas, difíciles, donde él va a vivir. Y dice, lo llevó delante de los príncipes se airaron contra Jeremías, le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque lo habían convertido en cárcel. Con la complicidad de los príncipes. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en el capítulo anterior, varios de los príncipes del palacio estaban a favor de Jeremías, y cuando leyeron el rollo que Jeremías escribió, ¿se acuerdan que todos quedaron consternados e impactados? Dijeron, uy, no sabíamos todo eso que estaba en el rollo, hagámosle llevar este rollo al rey. Es probable que varios de estos príncipes estuvieron conmovidos y conmocionados con lo que se leyó en el rollo. La pregunta es, ¿por qué ahora estos mismos príncipes están unidos, están confabulados para no solo coger a Jeremías de manera ilícita, sino azotarlo, herirlo, lastimarlo y luego meterlo a la cárcel? Yo les pregunto, ¿tienen poder estos príncipes para hacerlo? ¿Hay una justicia real, recta, verídica en la cual puedan pararse en ellos para poder llevar a Jeremías? ¿Cuál es el delito de Jeremías? Decir que la ciudad va a ser destruida. ¿Eso es un delito? ¿No les parece que hay una similitud con Jesucristo en este episodio? Porque Jesucristo estaban buscando ocasión para matarlo, ¿sí? Y recuerden que la mayoría de la población que gritó Hosana al hijo de David, 4 o 5 días después estaban gritando con más ardor, crucifícale, crucifícale. Recuerden que buscaban ocasión para apresar a Jesús y pusieron muchas trampas y testigos falsos, y no había una acusación que pudiera prevalecer. Ese es un concierto para delinquir, ¿cierto? No había una acusación que pudiera prevalecer. Hasta que hubo una acusación que prevaleció cuando dijeron, no, le escuchamos que él dijo que iba a destruir el templo y en 3 días lo iba a reedificar. Y claro, tenemos la causa precisa. Y con Jeremías lo acusan de que él se va a entregar o a vender o a aliar con los caldeos. Se cree firmemente que Jeremías nunca fue a Babilonia, no conoció Babilonia, murió sin conocer Babilonia, precisamente para descartar esta acusación que surgió entre los príncipes de lo que iba a acontecer. Queridos hermanos, es muy interesante esto que está aconteciendo en el texto bíblico, porque Jeremías lleva 30 años predicando. Jeremías es un hombre conocido en la plaza pública, conocen su pasado, conocen su familia, conocen su profecía, nunca ha cambiado su profecía, siempre se ha mantenido fiel. ¿Por qué le levantan esta acusación y lo llevan a la cárcel? O sea, ¿qué interés tiene el pueblo? Silenciarlo, sencillamente, y no aceptar la voz de Jeremías, sino la voz de las circunstancias y de su propio corazón. El versículo 16 dice, entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, o en la cisterna, y habiendo estado allí Jeremías por muchos días.
No sabemos cuánto tiempo estuvo, la Biblia no nos dice. Lo cierto fue que permaneció allí mucho tiempo. Queridos hermanos, ¿cómo puede ser la reacción de un hombre que siendo inocente es tratado de manera injusta? ¿Cómo reaccionaría usted si le pasa esa circunstancia? Si siendo inocente, legal, jurídicamente, si no se le puede comprobar un delito, usted es tratado de esa manera. Porque no lo metieron a la cárcel. Dice que lo metieron en una cisterna. Es decir, casi lo sepultan. ¿Sí? Si pudieran haberlo matado, exterminado, lo hubieran hecho. Probablemente por temor a los otros líderes que lo defendían, no lo hicieron. Pero para ellos era como, no existe. ¿Quién se dio cuenta? ¿Quién va a defender a Jeremías? No hay familia que sepa, porque él iba probablemente a visitar su familia en su intento de salir. ¿Quién va a defender a Jeremías? Probablemente Jeremías se hubiera reportado si hubiese sido en nuestros días como un desaparecido, ¿cierto? Porque muchas personas son reportadas en nuestro país como desaparecidas. Dice, hay muchísimas personas que cada año son reportados como desaparecidos. En Bogotá cada año se reportan 5.000 personas como desaparecidas. ¿Dónde están? No sabemos. Probablemente algunos presos. Es probable que algunos están siendo utilizados para cosas ilícitas. Es probable que algunos son torturados y muertos y no se sabe y se reportan como desaparecidos. Si los diarios hoy dieran esta noticia, ¿sí? Ante el reclamo de no encontramos a Jeremías, ¿dónde está? Él entraba y salía por la ciudad y no lo hemos visto esta semana. Bueno, lo reportarían como desaparecido, ¿cierto? Ahora, si fueran los diarios aliados o los medios de comunicación aliados al sistema dominante, ¿qué dirían? ¿Sí? Por falso profeta es metido a la cárcel. ¿Sí? ¿Sí? Falso profeta, ¿sí? Fue metido a la cárcel y todos celebrarían eso. Pero nosotros sabemos que era una injusticia lo que se estaba cometiendo con Jeremías, con el pueblo, y que realmente iban a pagar las consecuencias Sedequías y todo el pueblo. Esto es muy interesante. Vamos a ir al versículo 17 en adelante, porque Jeremías les demostró una y otra vez que él era inocente, pero no se le creyó. No se le creyó y fue llevado a la cárcel. Versículo 17 en adelante. El rey Sedequías envió y le sacó. Y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo, ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo, ¡ay! Y dijo más, en mano del rey de Babilonia serás entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequías, ¿en qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieses en la cárcel? ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo, no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? Ahora pues, oye te ruego, oh rey, mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti, no me hagas volver a casa del escriba Jonatán, para que no muera allí. Entonces dio orden el rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se gastase, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Queridos hermanos, la tercera parte de este capítulo no es menos diciente para mostrar el engaño en el cual estaba el pueblo. Sedequías en la primera parte mandó a consultar a Jeremías a través de una embajada diplomática, lo hizo abierta y públicamente. Jeremías le manda el mensaje y le dice, la ciudad va a ser destruida y quemada a fuego. En la segunda parte hay una orden, es muy probable que es una orden encubierta, es una orden oficial encubierta, y es, apenas vean a Jeremías, métanlo a la cárcel, busquen alguna excusa y métanlo a la cárcel. ¿Sí? Y acúsenlo falsamente. ¿Sí? Cualquier parecido con la realidad de nuestro país es coincidencia, ¿cierto? O sea, es una persona sindicado y con el aval del gobierno lo van a meter a la cárcel. Pero luego después dicen, ¿qué pasó? Uy, no sabíamos, ¿cierto? Pero todo estaba calculado, ¿cierto? Estaba diseñado. Jeremías lo meten a la cárcel. Sedequías, cuando se entera que Jeremías está en la cárcel, ¿qué dice? Yo no sabía. No, sencillamente él sabe. Todo lo sabe el gobierno. ¿Sí? Jeremías está en la cárcel de manera injusta. ¿Qué va a acontecer? Versículo 17. El rey Sedequías envió y le sacó. Y uno dice, maravilloso. Algo justo tenía que hacerse con este profeta, ¿cierto? Alguien tenía que actuar con justicia en defensa de este hombre que ha sido tratado con tanta crueldad y de manera tan inhumana. ¿Para qué lo sacó el rey Sedequías? ¿Para liberarlo? ¿Para desagraviarlo? ¿Para decir este hombre es inocente y fue puesto a espaldas mías en la prisión, pero yo como rey autorizo que sea puesto en libertad?
porque es un hombre de Dios. ¿Para qué lo sacó? Versículo 17. Lo sacó y le preguntó. ¿Sí? El rey Sedequías envió y le sacó y le preguntó secretamente en su casa. En otra versión dice que lo mandó a sacar de noche. Es decir, por favor, Jeremías está en la cárcel. Vaya y lo sacan en secreto, porque yo necesito hablar con él, le hago un interrogatorio y luego lo mando nuevamente a la misma prisión y nadie se va a dar cuenta de que yo consulté al profeta de Dios. ¿Cómo les parece? Otra injusticia, ¿cierto? Otro acto de más agravio para Jeremías, donde lo van a victimizar más. No solo lo tratan injustamente, sino que ahora lo sacan a una indagatoria secreta, en un palacio donde nadie más va a saber, sino solamente el rey. ¿Sí? ¿Cuál es la intención de Sedequías? Es indagarlo para ver si ahora hay una palabra nueva. Es decir, torturemos a Jeremías. Metámoslo a la cárcel, tratémoslo de manera inhumana, tratémoslo cruelmente y luego consultémosle a ver si ya cambió de opinión. Y si cambia de opinión y desiste de su profecía y del empeño de que la ciudad va a ser destruida, pues probablemente lo tratemos de otra manera. Si persiste en mantenerse firme al mensaje, pues ¿dónde debe parar nuevamente? En la cárcel, y probablemente lo podemos matar con toda libertad porque él no se retracta de su mensaje. Es interesante lo que está aconteciendo, además que nos muestra el carácter de Sedequías. Sedequías, además de ser uno de los profetas, de los reyes más perversos que tuvo Israel, era un hombre supremamente cobarde para la toma de decisiones. Le tenía miedo a todo el mundo. Aquí está acobardado por los príncipes, ¿sí? Aquí está acobardado y dice, mandémoslo a traer secretamente para consultar. Muy bien, vamos al versículo 16. ¿Qué es la pregunta? Versículo 17. ¿Cuál es la pregunta que el rey le formula en esa indagatoria privada, ¿sí? Fuera del debido proceso que le formula el profeta? ¿Hay palabra de Jehová? Uy, qué noble, qué loable, qué piadoso rey. Sí, uno diría se va a arrepentir, ¿cierto? Ahora sí está dispuesto al arrepentimiento y va a consultar al profeta para que le diga qué debe hacer para ser salvo y para que Dios, pues por su infinita misericordia, tenga condescendencia con el pueblo. ¿Hay palabra de Jehová? ¿Y qué le responde Jeremías? Hay, por supuesto que hay. ¿Sí? Por supuesto que hay, mi querido rey. Siempre hay palabra de Dios para usted. ¿Sí? Y Jeremías es un hombre, lo interesante, mientras el rey que está en libertad es un hombre cobarde, ¿sí? Que está teniendo acciones supremamente cuestionables, Jeremías, que está en la prisión, es un hombre supremamente valiente. Cuando lo enfrenta este vigilante en la puerta y le dice, usted se va a pasar para los caldeos, ¿cómo responde Jeremías? Falso, yo no me voy a pasar allá. Con valentía, con coraje ante el rey. Y luego ahora cuando el rey lo llama para consultarlo de manera secreta, le dice, ¿hay palabra de Jehová? ¿Qué le responde Jeremías? Claro que hay. ¿Sí? Claro que hay, rey. Por supuesto, siempre hay. ¿La quiere escuchar? Ahí va. Sedequías. Y comienza y le dice, en mano del rey de Babilonia serás entregado. Miren lo interesante. Jeremías en otras oportunidades había sido mucho más amplio en sus discursos. ¿Por qué Jeremías ahora es tan preciso y tan exacto en el discurso? Es muy probable que Jeremías diga, si yo le digo esto, inmediatamente me va a mandar para la cárcel. Entonces, bien sencillito, bien preciso, bien exacto el mensaje, por lo menos que escuche esto y le quede clarito. Sí, porque si yo me pongo, mira, el rey, es que está pasando esto y está haciendo lo otro, probablemente el rey, él no tenga la oportunidad de expresar el mensaje, ¿cierto? Pero como él sabe que está en una situación donde es un preso injusto y donde puede sentenciársele a muerte, entonces él dice, no vamos con arandelas, sencillamente es al grano. ¿Hay palabra de Dios para mí, querido profeta? Que le dice, sí señor, sí hay, en manos del rey de Babilonia serás llevado. Punto. Si ya Jeremías no tuviera la oportunidad de decir más, ya se había dicho lo importante para Sedequías, porque Sedequías pensaba que él era libre porque el sitio de Jerusalén se había levantado. Y dijo Jeremías, versículo 18, al rey. Versículo 18 es un versículo supremamente interesante, porque Jeremías no solo en el 17 denuncia la palabra de Dios para Sedequías, y es en manos del rey
vas a ser entregado, sino que presenta dos preguntas para el rey, que son dos preguntas supremamente interesantes para un preso, frente a su autoridad máxima, que es el rey. La primera pregunta es: ¿en qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieses en la cárcel? ¿Se dan cuenta que se confirma nuestra sospecha? ¿Quién había puesto en la cárcel a Jeremías? El rey. No había sido el portero. El portero había sido el autor material del encarcelamiento injusto. Pero ¿quién fue el autor intelectual del encarcelamiento? ¿Quién fue el que tramó todo el plan? Eso venía del palacio. Eso era todo un ardid, sí, todo un engaño. Entonces el profeta le dice con valentía, probablemente mirándolo a los ojos y diciéndole: ¿en qué pequé contra ti, contra tus príncipes y contra este pueblo para que me pusieses en la cárcel? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál pudiera haber sido la reacción de Sedequías? Hay dos motivos de consternación en el rey. Primero, la palabra que viene de parte de Dios para él. ¿Cuál es? En manos del rey de Babilonia serás entregado. ¿Cómo creen ustedes que quedó Sedequías ante ese mensaje directo, así, preciso, telegráfico? Yo pensaba que, y no lo deja recomponerse, ¿cierto?, incorporarse para reaccionar cuando viene el segundo ataque de parte de Jeremías, y este es mucho más cuestionador y mucho más interesante. Oh rey, ¿en qué pequé? Muéstrame mi expediente. ¿Cuáles son mis hechos delictivos, criminales, para que yo esté acá en esta situación? Muéstreme, oh rey, ¿en qué pequé contra usted, contra los príncipes o contra este pueblo para que me ponga de manera injusta en la cárcel? Segundo golpe, ¿cierto? Terrible, casi de nocaut para Jeremías, para Sedequías. Y luego el tercero, por si está intentando levantarse y tomando fuerzas para responderle, porque es el rey. Y como rey tiene que tener una respuesta política para cualquier ciudadano. Y como rey no puede achicopalarse ante la situación. No es él el preso. ¿Cómo así que los presos indagando y cuestionando y avergonzando al rey? No, es el rey el que tiene la palabra y tiene que defenderse con autoridad. Y no se alcanza a incorporar para reaccionar cuando viene la tercera pregunta. Y no es menos incisiva de parte del profeta y cuestionadora. ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo: no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? Es decir, oh rey, usted se ha rodeado de una cantidad de profetas. ¿Dónde están? ¿Dónde están las profecías que ellos daban, que ellos decían que nunca iba a acontecer esto? ¿Dónde están? ¿Cómo creen ustedes que quedó Sedequías? Sí, es un golpe, un segundo golpe y un tercero que lo remató. Pero aún allí, Sedequías manda a Jeremías nuevamente para la cárcel. Queridos hermanos, la situación que estamos afrontando acá es una situación bien interesante para mostrar cómo Jeremías, aún siendo un profeta de Dios y siendo tratado injustamente, es un hombre valeroso. Se mantiene firme. No se doblega ante las circunstancias. Las circunstancias son adversas, pero Jeremías sabe que Dios está en control de todo. Mientras el pueblo lee las circunstancias y las ve favorables, Jeremías vive las circunstancias y sabe que solo puede confiar en Dios. Tiene una oportunidad de oro. ¿Cuál es la oportunidad? Ha sido sacado sigilosamente, en secreto, para rendir un indagatorio ante el rey. Pero resulta que se voltean los papeles y es Jeremías el que termina indagando al rey sobre su proceso. Primero le dice: muéstrame mi expediente. ¿Sí? ¿De qué se me acusa? ¿Sí? Yo estoy en la cárcel por muchos días y no sé de qué se me acusa. Muéstrame mis hechos delictivos. Quiero verlos. Y segundo le dice: ¿dónde están todos los profetas de los cuales usted se rodeaba y usted se ufanaba? ¿Dónde están? Todos los que profetizaban y decían: Babilonia no prevalecerá contra nosotros. Nosotros los derrotaremos. ¿Se acuerdan que había un profeta en años anteriores llamado Ananías que se atrevió a decir que Jeremías iba a morir rápidamente? No ha acontecido nada de eso. Y saca pecho Jeremías y le dice: a ver, sus profetas falsos, ¿dónde están? ¿Dónde están lo que decían? Y es una forma para confrontar al rey y para humillarlo y para decirle: usted es un hombre falso, usted es un hombre pecador. Versículo 20. Ahora pues, oye, te ruego, oh rey mi señor,
caiga ahora mi súplica delante de ti, y no me hagas volver a casa del escriba Jonatán, para que no muera allí. Aprovecha Jeremías la oportunidad. Ve muy consternado al rey, confundido, opacado, y le dice, aprovecho ahora la oportunidad y le suplico, le ruego, no me vuelva a mandar a esa cárcel. Ahora, frente a la confrontación de su expediente, ¿tenía expediente realmente Jeremías? ¿Tenía hechos delictivos que ameritaban que estuviera allá? ¿Había profetas falsos que hubieran acertado en algunas de las profecías? ¿La mayoría de las profecías que Jeremías había dado por 30 años se habían cumplido? Por supuesto, esa justa era un cumplimiento. Entonces, ¿cómo está quedando Sedequías? No tiene argumentos y termina su legítima defensa Jeremías en secreto, pero Dios hace pública esta defensa a través de su palabra diciéndole, le ruego, le suplico que no hay razón para que me mande a esa cárcel. Jeremías hubiera podido alegar su libertad. ¿Por qué no alegó Jeremías su libertad? No era el momento, ¿cierto? Sabía que parte de la profecía cuando Dios le encargó ser profeta era prisiones, ¿sí? Y era trato injusto. Él hubiera podido alegar su libertad. Cualquiera de nosotros lo hubiera hecho en esa circunstancia. ¿Por qué no alegó su libertad? Si tenía derecho a ella, si no había hechos que ocasionaran que él estuviera en esa cárcel. Él solamente dice, le ruego, rey, que no me mande a esa misma prisión. Pero miren lo interesante, eso también además de ser una buena defensa de él, también es una forma como Jeremías va a hacer que Sedequías asuma la responsabilidad del encarcelamiento de Jeremías. Porque si lo manda a la misma cárcel, ¿qué va a suceder? Lo mandan en la misma noche con los mismos guardianes que lo trajeron, ¿y quién se va a dar cuenta que él salió de la prisión? ¿Quién se va a dar cuenta que hubo una indagatoria a la madrugada o a la medianoche? ¿Lo va a saber alguien? ¿No? Jeremías va a podrirse probablemente allá en esa prisión húmeda, porque estaba bajo tierra, en un subterráneo. Pero cuando Jeremías le dice, rey, le ruego, le suplico, rey, que no me mande a esa prisión, ¿qué está haciendo también Jeremías implícitamente en mejorar su condición de preso? Haciendo que Sedequías asuma la responsabilidad política de su encarcelamiento. Porque ¿será posible que a esas horas de la noche lo lleven a otra prisión? No, porque esos guardias no son de esa prisión, sino de la otra. Lo tienen que legitimar su encarcelamiento durante el día con otros vigilantes, con otros administradores de la prisión, y eso va a ser evidente para toda por lo menos para el palacio, que Jeremías está preso, que el rey sabe y que el rey es el que lo ha puesto preso de manera injusta. ¿No les parece interesante? Que aún estando preso, él obliga al rey a asumir responsabilidad civil y política del encarcelamiento de Jeremías. Luego dice que vino la respuesta del rey Sedequías, versículo 21. Hay 4 situaciones por las cuales se ha increpado al rey Sedequías. Primero, se le ha dado la palabra de Dios que él solicitó. Va a ser entregado en manos de Babilonia. Segundo, el rey Jeremías solicita el expediente para conocer los cargos que le imputan por los cuales él está preso. Tercero, él hace una pregunta legítima, ¿dónde están todos los profetas falsos que usted lo acompañan? Y cuarto, él solicita ser cambiado de prisión. Vamos a ver a cuáles responde el rey Sedequías, porque él debe responder a todos los pedidos. ¿Estamos de acuerdo? Porque es un rey, está en autoridad, es la persona que tiene la capacidad política, militar y civil para tomar decisiones a favor de cualquier ciudadano, y especialmente para un preso, que ellos lo consideran preso político y que lo tienen de manera injusta. Vamos a ver a qué responde, versículo 21. Entonces dio orden el rey Sedequías, y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día, en la cárcel, en la calle de los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se gastase. Yo les pregunto, ¿respondió Sedequías? A 4 aspectos que se le pusieron allí en esa indagatoria, pero fue Jeremías el que terminó indagando al rey, ¿le respondieron? ¿Recibió respuesta por qué estaba preso? No. ¿Recibió respuesta de dónde estaban los falsos profetas? No. ¿Recibió reacción a la toma inminente de Babilonia y que él iba a ser llevado preso, Sedequías, a Babilonia? ¿Recibió reacción? No.
Y cuando él le dice que lo cambien, que lo pongan en unas condiciones mejores, lo único que él ordena es que lo manden al patio de la cárcel, lo custodien y le den un pan o una torta de pan al día. Por supuesto que mejoró la calidad de él como preso, porque de estar en un subterráneo, en una cueva, ¿sí?, a pasarlo a un patio externo de una prisión mucho más digna, mejoró. Además de eso, por orden del rey se manda que le den una torta de pan al día, una ración. ¿Cuántas raciones nosotros necesitamos al día para sobrevivir? ¿Cuántas raciones el rey ordenó para este profeta? Una, la misma ración todos los días, y no se le asegura que se le siga dando, ¿no? Es solo mientras se acaba la existencia de pan que tenemos acá, ¿sí? Mientras se acaba lo que tenemos y después no sabemos, pero por lo menos le puedo garantizar que estos días hay un pan diario para usted, ¿sí?, o hay una torta de pan diario para usted. Aunque mejora ostensiblemente la condición de preso, no es el trato digno que se le debe dar ni a un preso y mucho menos a un profeta que de manera injusta está en prisión. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo el rey con esa acción? ¿Que está a favor de Jeremías? ¿O que legitima el encarcelamiento injusto de este profeta? ¿Que él lo legitima? ¿Que está de acuerdo? Que por supuesto él fue el que dio la orden, pero ahora es indagado y confrontado por el profeta. Entonces, bueno, pues cambiémoslo de cárcel y pongámosle otros guardias. Y no le gusta que no le den nada, entonces le vamos a dar una tortica diaria. ¿Está conforme? Ah, bueno, listo, entonces sigamos así. ¿Mejoró? No hizo nada. ¿Qué tenía que haber hecho el rey? Primero, tenía que haberse arrepentido delante de Dios y delante del profeta. Segundo, tenía que reconocer que Jeremías realmente era un profeta de Dios. Y reconocer. Tercero, tenía que haber dado en libertad al profeta y públicamente anunciar que no había ninguna razón para que él estuviera preso y que él era declarado libre, sin ningún tipo de cargos, porque había sido tratado injustamente, y dignificar al profeta. De esas, ¿cuáles hizo? Nada, le dio un pan. ¿Cómo les parece? ¿Qué solución tan loable de un rey para defender a un hombre que es un hombre importante en el palacio y que está tratado de manera injusta? Y termina el capítulo de la siguiente manera: y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. ¿Cambió su condición de preso a libre? No. ¿Cambió su condición de culpable a inocente? ¿Cambió su condición de ser tratado como profeta falso a ser tratado como profeta verdadero? No. ¿En qué cambió? En nada, solo que ahora le dan un pan. ¿Ustedes pueden creer que eso cambie para Jeremías? Vamos a ver en el capítulo próximo algunas situaciones propias del encarcelamiento de Jeremías. Pero Jeremías durante su ministerio fue aproximadamente encarcelado por 5 veces. Y nunca han encontrado una razón justa para tenerlo en la prisión, ¿sí? Preso una y otra vez por causa de pregonar la verdad del Evangelio. Queridos hermanos, no nos engañemos. ¿Por qué? Porque aunque seamos tratados de manera injusta, ¿quién nos defiende? Nuestro Dios. Jeremías no alegó libertad, pudiendo hacerlo. Él no alegó eso. Y se mantuvo en prisión. Y Dios cumplió un propósito en él y nos enseña a través de la actitud de Jeremías. Pero nosotros muchas veces también afrontamos situaciones de acusaciones, ¿cierto? O de encarcelamientos, o de tratos injustos por parte del gobierno, o de entidades del gobierno, por el simple hecho de ser cristianos, por la simple razón de ser temerosos de Dios, por no doblegarnos ante las exigencias políticas de alguien, o exigencias militares de alguien, o exigencias morales de alguien. Nosotros sabemos que hay muchos países en este momento donde los cristianos son torturados y son puestos en prisión por predicar el Evangelio o por negarse a aceptar condiciones inmorales de los gobiernos, ¿sí? Muchos cristianos son tratados de manera injusta porque no están a favor de lo que ellos llaman hoy el matrimonio igualitario o lo que ellos llaman hoy la adopción para niños, de niños para estas parejas, ¿sí? O la libre decisión, ¿sí? O lo que ellos llaman tolerancia. Es muy probable que algunos de nosotros en algún momento de nuestra historia como país tengamos que ir a la cárcel por esas situaciones. Y cuando aleguemos dónde está, en qué hemos pecado, no nos van a poder decir en qué hemos pecado. Sencillamente usted es una piedra en el zapato para nuestros intereses.
Ustedes saben que parte del desenfreno de nuestro país es ir en esa dirección inmoral, aprobando y legitimando la inmoralidad. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Hay palabra de Dios para esta nación que corre hacia la inmoralidad? ¿Hay palabra de Dios para estos gobernantes que corren hacia la aprobación de leyes contrarias al Evangelio? ¿Qué diría usted si fuera un profeta o efectivamente lo somos? Sí la hay. ¿Cuál es? Hay castigo y hay juicio para una nación que persigue la inmoralidad, que abraza la inmoralidad y que politiza la familia y que abraza la inmoralidad como causa legítima y como causa política. Porque es interesante que el tema de la familia bajo ninguna circunstancia se debe politizar, o los asuntos morales, pero está politizado en nuestro país para legitimar los procedimientos. Si a usted le preguntan, ¿hay palabra de Dios sobre esto? ¿Usted qué tiene que decir? Sí la hay. ¿Qué dice Dios sobre el aborto? No es un proabortista, es un asesino. No es un pro-gay, es un perverso, es un pervertido. ¿Hay palabra de Dios? Por supuesto que la hay, y no es nueva, es la misma que dio Jeremías. Y si eso nos significa ir a la cisterna, ¿estaríamos dispuestos? ¿O qué decimos? No, pues yo sí pensaba, pero no, pensándolo bien, no, tranquilo, rey, no se preocupe. Así está bien. O usted pudiera levantarse como Jeremías, sí hay palabra y es la misma, y no cambia, es indestructible. Y querido rey, aunque usted queme el rollo, y aunque usted intente silenciarme, la palabra de Dios continúa igual. Incólume la palabra de Dios indestructible, y no se engañe, querido rey, porque todas las consecuencias de lo que usted ha hecho vendrán, y no escapará ninguna. El impío no se puede engañar, pero el creyente tampoco se puede engañar. Nosotros no nos podemos engañar. Dios está con su pueblo y nos cuida. Pero el incrédulo tampoco puede engañarse, porque Dios nos advierte y les advierte a ellos de las consecuencias. Ustedes y yo tenemos que advertir a esta nación de las consecuencias. Si aprobamos leyes inmorales, nosotros tenemos que advertir a esta nación. No es una nación en desarrollo, es una nación en decadencia. Nosotros estamos en decadencia. Y si ustedes se dan cuenta, en muchísimos aspectos nuestra nación está en decadencia. En asuntos educativos, en asuntos económicos, estamos en decadencia, en asuntos de la moral, de la familia, de la estabilidad, de la seguridad. Y uno dice, ¿cuál es la razón de la decadencia? El gobierno no la sabe, ustedes y yo la sabemos. ¿Cuál es la razón de la decadencia? Se han alejado de Dios. Es una nación alejada de Dios que no teme a Dios y vendrán más consecuencias. Nosotros tenemos el temor de Dios, no nos engañemos, pregonemos la palabra. Y aunque eso implique consecuencias para nosotros, aunque se nos ponga en un lugar solo con un pan para sobrevivir. Recuerden que no solo de pan vivirá el hombre. Y Jeremías no solo de eso vivió, Dios lo sostuvo y lo mantuvo, aún en medio de la represión política y estatal. Oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es perfecta. Y tu palabra nos advierte, nos recuerda y nos comprueba que tú eres fiel y tú no cambias. Y tu palabra no es destructible. Tu palabra permanece para siempre. Gracias porque en medio de las avalanchas políticas, ideológicas contra la iglesia, contra la familia y contra tu pueblo, tú sostendrás a tu pueblo y lo preservarás. Gracias, Señor, porque no dependemos de las condiciones y de las circunstancias, dependemos de ti. Y gracias por darnos el ejemplo de este hombre, Jeremías, tan valiente y tan firme. Gracias porque tú lo sostuviste y gracias porque igual lo haces con nosotros. Pero gracias también por mostrarnos a este hombre, Sedequías, un rey, que a pesar de ser rey era tan cobarde, tan duro de cerviz, tan cambiante y que no doblegó su corazón a ti. Gracias porque eso nos muestra que realmente las condiciones de nuestro país no van a cambiar. Eso nos muestra, Señor, que los gobernantes no podrán cambiar las condiciones de este país. No podrán cambiar el rumbo de esta nación los gobernantes, porque no depende de ellos. Porque tu palabra dice que cuando digan paz y seguridad, habrá juicio y destrucción repentina. Tu palabra dice que no hay paz sino para aquel que te tiene a ti en el corazón. Es decir, no hay paz política, no hay paz civil, nunca habrá paz social. Porque la paz la das tú a través de Jesucristo, a través del Evangelio. Tú eres el autor de la paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento gobernará siempre a tu pueblo y a tus hijos, aún estando en la cisterna, aún estando en el hueco cenagoso.
Tú sustentarás a tu pueblo y nos rodearás de paz y como con un escudo nos rodearás de tu favor. Gracias por esa esperanza que nos das en Cristo Jesús y gracias por animarnos a seguir creyendo en ti y viviendo para ti a pesar de las adversidades. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.